Buenos días, estudiantes. Iniciamos una nueva semana de clases, de interactuar en toda esta semana. Así que chicos, pues iniciando con este día en nuestra clase de ciencias naturales, observemos la imagen, identificamos el lugar. ¿Qué lugar es? ¿Qué personaje está ahí? ¿Sí? Una mujer dentro de una iglesia. Su posición pues está de rodillas. Sus manos, ¿cómo están? Está orando, rezando. Es el contacto directo que tenemos con Dios. Así que chicos, pidamos a Dios que nos ayude en esta semana, que bendiga este día y todos los días. Y gracias, Padre bueno, por estar reunidos aquí con ustedes en una nueva clase. Vamos a rezar todos esa oración universal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, continuamos. Como tema, calor y temperatura. Como destreza tenemos demostrar experimentalmente y diferenciar entre temperatura y calor. Verificarlas por medición en varias sustancias y mediante el equilibrio térmico de los cuerpos. Miren la imagen, la destreza nos está explicando a través de la lectura y a través de los gráficos. Frío, calor, vemos cubos de hielo, una taza de té, un refresco, ¿sí? Explora. Al acercar un objeto al fuego, este se calienta y su temperatura aumenta. Muchas veces nos confundimos entre los términos calor y temperatura. O pensamos que son lo mismo. Miren, qué interesante. La pregunta, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre estos dos términos? ¿Qué es calor y qué es temperatura? Pensemos, chicos, ¿cómo está el clima en estos días? Sentimos calor, caluroso, sale temprano el sol. Al salir el sol, va aumentando la temperatura. El cuerpo humano tiene la temperatura normal del cuerpo humano, pues 37, tiene que estar normal. Pero a veces el cuerpo se calienta, nos calentamos y está subiendo esa temperatura, que si nos vamos al médico con un instrumento, nos miden la temperatura y saben con exactitud cuántos grados tenemos de temperatura. ¿Sí? Son pequeños ejemplos. Si hablamos de temperatura, hay temperatura que se eleva la temperatura, como también se puede bajar bajo cero. La temperatura cuando hace frío, ¿verdad? Esa temperatura es fría. Un ejemplo, cuando en los lugares donde se da la nieve, cuando cae la nieve, la temperatura baja. Entonces, ¿qué vamos a conocer?
El calor es una forma de energía, mientras la temperatura es la medida de ese tipo de energía. ¿Sí? Es como una locomotora. Los primeros trenes a vapor, carbón, estas máquinas eran, se movían a base de carbón, fuego, hacía mover ese calor, ¿no? Vamos a ampliar. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Allá, entonces, cuando el sol está en las 12 del día, está como un foco prendido, el calor aumenta. Pero si el cielo a las 12 del día no está el sol tenue, quizás la temperatura va a bajar, el calor, ¿sí? Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos el calor, la temperatura disminuye. Temperatura disminuye. Miren, qué interesante. Como escala, ¿no? Diferenciemos entonces entre calor y temperatura. Vamos a leer. El calor es una expresión del movimiento de los átomos y moléculas. Esto lo vimos al inicio de las clases de la unidad, ¿no? Átomos y moléculas, ustedes dibujaron también. Componen un cuerpo. Cuando añadimos calor a un cuerpo, se produce un calentamiento. Sus átomos y moléculas se mueven rápidamente. Nuestro cuerpo está conformado por átomos, ¿no es cierto? Nos movemos, estamos en calor, nos movemos rápido, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio físico. Cuando se retira el calor, se produce un enfriamiento y la velocidad disminuye. Entonces, comprendamos, chicos, el calor es una expresión de movimiento de los átomos y moléculas que componen un cuerpo. Cuando añadimos calor a un cuerpo, se produce calentamiento. Sus átomos y moléculas se mueven muy rápido. Cuando se retira el calor, se produce un enfriamiento y la velocidad disminuye. Un ejemplo, un termómetro. Si la temperatura de un paciente sube la temperatura ese termómetro. Pero si se va normalizando, si le dieron un medicamento, le vuelven a tomar la temperatura, entonces va a bajar, va disminuyendo, ¿verdad? La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. La temperatura es la medida del calor de un cuerpo. No la cantidad del calor que tiene, el calor es lo que sube y baja la temperatura. Entonces, si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. ¿Sí? El calor depende de la velocidad, el tamaño, la cantidad y el tipo de moléculas que tenga el cuerpo. Entonces, ustedes ya lo conocen, este aparatito, los termómetros, ¿no es cierto? Es común en los subcentros, cuando nos llevan al médico, muchas veces en casa, hoy en día se tiene el termómetro. ¿Qué son los termómetros? Son aparatos para medir la temperatura. Actualmente hay muchos modelos. Algunos están hechos de mercurio, que es tóxico. Miren. Equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas entran en contacto, el más caliente le pasa la energía. Este tipo de energía se llama energía térmica. Veamos el dibujo, chicos. Miren, de lo que leímos primero, ustedes ya tienen, pues, como les dije, en casa, la mayoría hoy en casa, se tiene termómetros, ¿no? Miren, chicos. Y el equilibrio térmico.
Cuando dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas entran en contacto, el más caliente le pasa la energía. A este tipo de energía se le llama térmica. Agua fría, tenemos aquí, en este recipiente, agua tibia. Miren, aquí tenemos el agua tibia, agua caliente. Es decir, tengo agua fría, mezclo o agrego agua fría, agua caliente, acá se mezclan estas dos y obtenemos esto, ¿sí? Y se produce el agua tibia. Temperatura y cambios de estado. Al aumentar o disminuir la temperatura de un cuerpo, su estado puede cambiar y son fusión, solidificación, condensación, sublimación, sublimación inversa. Entonces, la temperatura y cambios de estado son fusión, pasar de un estado sólido a líquido como al derretirse un helado. Miren, ustedes han saboreado un helado, miren. Y ahí se da este proceso que es fusión, que pasa de un estado sólido al líquido cuando se derrite un helado. Solidificación. Pasar de un estado líquido a gaseoso, como el vapor del agua. Las nubes, cuando se forman, evapora el agua, ¿sí? Condensación. Pasar de un estado gaseoso a líquido, como las gotas de rocío en las mañanas frías. En ciertos lugares, cuando amanece frío, se da esto. Los vidrios de las ventanas amanecen, como decir, empañados, ¿sí? Ahí se da este proceso de la condensación. O como un ejemplo, cuando en las duchas encienden la ducha caliente y hay un espejo, se opaca, ¿sí? Sublimación. Pasar de estado sólido a gaseoso, es decir, sólido, que es duro, pasa a ser gaseoso, como las pastillas de olor de los carros. Miren. Sublimación inversa. Pasar de estado gaseoso a sólido, como al formarse los granizos. En los lugares, pues se da esta sublimación inversa en los lugares donde hay nieve. Miren, se da este proceso. Entonces luego vamos a ver cambios de estado de la materia. Aquí lo que acabamos de leer, chicos, tenemos, gracias, que los gráficos nos permiten poder comprender. Tenemos aquí, entonces chicos, miren. Tenemos aquí los tres estados que comúnmente conocemos: sólido, líquido y gaseoso. Miren, aquí está un ejemplo que hay en casa. Una tetera hirviendo. Aquí está el gas gaseoso. En casa tenemos un vaso con agua, líquido, y cubitos de hielo cuando sacamos de la nevera, cuando preparamos un refresco, ¿no? Entonces, tenemos aquí gaseoso, ¿sí? Miren, el líquido, ponemos a hervir, hierve y se forma el gas cuando hierve. El líquido, cuando lo metemos al congelador, se hace duro, sólido. Entonces tenemos de gaseoso a sólido. Miren, sublimación inversa. En cambio, de líquido a sólido, solidificación. De gaseoso a líquido, condensación. De sólido a líquido, fusión. Las flechitas nos indican, chicos. Y de líquido a gaseoso, vaporización. Miren, esta palabra es común, chicos, hoy en día. Cuando salió lo del COVID, nos decían muchos, realícese vaporizaciones de eucalipto.
vaporización, hervir este monte medicinal que se trae de la sierra y absorber ese vapor. Miren, ahí estamos haciendo ese proceso. Entonces, y de aquí, acá, miren, se llama sublimación. Interesante este gráfico. Sería lindo dibujarlo, ¿no? Y en una clase de este martes, ¿qué les parece, chicos, ver un video relacionado a este tema? Sería interesante, ¿no? Siempre los videos son, nos ayudan a comprender un poco mejor hoy en día las clases, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren, chicos, ¿sí? Flecha hacia la derecha, color azul, aumentó la temperatura. Las flechas de color azul, miren, aumentó la temperatura. Claro, miren, aquí estaba hielo. ¿Qué pasó acá? Se calentó. Entonces, flecha hacia la izquierda, color rojo, hacia la izquierda. Miren, disminuyó la temperatura. Lindo, ¿no? Entonces vamos a ver. Por ganancia de calor, por pérdida de calor, por ganancia, fusión, vaporización, sublimación. Por pérdida de calor, solidificación, condensación y sublimación inversa. Pérdida de calor, es decir, va disminuyendo. Ganancia donde hay calor, gana, el calor aumenta, ¿no? Escalas de temperatura. Existen 4 escalas de temperaturas, pero las más conocidas son la Celsius y la de Fahrenheit. Tenemos la escala de Celsius, aquí el concepto, vamos a conocer. En esta escala se utilizan como puntos fijos. El punto fijo en que el agua se hace hielo y en el que se evapora el nivel del mar. O grados para el primero, 0 grados para el primero y 100 para el segundo. Cada intervalo es 1 grado centígrado. Estos grados centígrados se escriben de esta manera. Recordémonos, chicos, miren, esto vamos a socializar en clase. Grados centígrados, esta es la simbología. Es como el tanto por ciento en la clase de matemáticas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero aquí, centígrados, este círculo pequeñito, y aquí tenemos la C mayúscula imprenta. Escala Fahrenheit. Se representa de esta manera. Miren, chicos. Aquí está la simbología, ¿ya? Para esta escala se utilizaron como puntos fijos la solidificación y la evaporización del cloruro de amoníaco en agua, por la que los PUI, el intervalo entre estos difieren de la escala de Celsius. Miren, chicos. Aquí pues aquí está 0 grados centígrados igual a 32 grados centígrados. En esta escala, Fahrenheit, y 100 grados centígrados es igual a 200 grados centígrados en Fahrenheit. Estos son pues símbolos que se utilizan para trabajar la temperatura, ¿no? Escala de Kelvin. Esta escala se utiliza para realizar cálculos y fórmulas físicas. Cuando ustedes ya vayan a los grados superiores, chicos, ¿sí? A los grados superiores, ustedes van a trabajar con esto. Miren, pero ustedes ya tienen una noción sobre este tema de esta pequeña clase. En esta escala se utiliza para realizar cálculos y fórmulas físicas, como les leí, llamada también escala absoluta. Usa los mismos intervalos de la escala de Celsius. El 0 es absoluto de temperatura, que equivale a 273,16 grados centígrados. Escala de Rankine es similar a la escala de Kelvin. También tiene su 0 en el 0 absoluto, pero usa los intervalos de la escala Fahrenheit. Los grados de esta escala se representan como la tenemos aquí, este 0 pequeñito y la R mayúscula. Entonces, miren, esta es esta. Simplemente incrementa esta. ¿Sí?
La de Kelvin utiliza esta misma, no se olvide, miren, esta misma simbología utiliza la escala Kelvin, ¿sí? Con la escala del Celsius. Acuérdense, miren, ¿sí ven? Aquí está, miren, esto es lo que les leí. Esta, con esta, se relaciona con esta Kelvin. ¿Sí, chicos? Miren, aquí tenemos, chicos, las escalas. Miren, aquí representa los termómetros. El color rojo es la temperatura. ¿Sí? Miren, Celsius, su simbología. Aquí están las cantidades que les iba leyendo. El 0 grados está aquí. Miren. ¿Ya? Esto es como el hielo, miren. ¿Ah? ¿Sí? Acá arriba tenemos los 100 grados centígrados. ¿Sí? Fahrenheit. Aquí está la simbología, su nombre. Aquí está, miren, ¿en qué escala? Esto es de los copos de nieve. ¿Eh? Aquí tenemos 32 grados Fahrenheit. Acá va subiendo. Y con 15, ¿entre dónde está? Miren, miren los gráficos. El calor humano, el cuerpo, el calor, la temperatura. Aquí tenemos Kelvin. Ajá. La simbología. Aquí tenemos, sube, va subiendo y se queda hasta aquí. Aquí tenemos las cantidades que leímos, chicos. ¿Sí? Aquí tenemos Rankine. Un nombre extranjero. Miren, chicos. Aquí tenemos, aquí está una A. En la otra no vi, ¿no? Pero miren, aquí está A. Lo copié tal como estaba en el libro, pero claro, esto lo... Aquí tenemos, va subiendo desde 0, sube, 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 esta escala va más arriba, miren, con el personaje, aquí está el dibujo, representa el ser humano, el calor, y sube un poquito más. Así, chicos, aquí tenemos todas las escalas, las 4 que leímos, y bien, chicos, ¿qué les parece? Me gustaría que ustedes, pues, observen detenidamente, lean los gráficos, cada gráfico, qué es lo que representa, ¿sí? Cada gráfico, miren, iniciando desde la destreza, los gráficos, el texto, lo que está escrito. Tenemos aquí otro gráfico con explora, fuego, ¿verdad? Caliente, conocer lo que es calor, el concepto, los gráficos. Tenemos aquí lo que es la temperatura, termómetros, el equilibrio térmico, más los dibujos, los estados que encontramos aquí, temperatura y cambios de estado, lo podemos observar aquí a través del gráfico que nos ayuda a entender un poquito más. Por ganancia de calor y por pérdida de calor. Las escalas de la temperatura que vamos a ver, chicos. Bien, entonces vamos a socializar este día martes este tema de clase. Nuestra tarea entonces va a ser observar detenidamente esta clase. Tengan un lindo día.